Bien, bienvenidos a el primer plenario del año 2021 de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Eh, este plenario tiene como tema la infraestructura para bicicleta, para desarrollar viajes en bicicleta, cómo fomentar el uso de la bicicleta a través de la infraestructura. Y para eso tenemos dos invitados muy interesantes y de calidad internacional. ¿Ya? Tenemos a Rodrigo Díaz, a quien voy a presentar en detalle en un segundo más, y a Henrik, Henrik, como te cambiaste el apellido ahí, se me... Sí, Henrik sí, Lundorf, Quique, Ricardo, está perfecto. Henrik Lundorf, perdón. ¿Ya? Y Rodrigo es chileno, ha trabajado en Chile, pero hoy en día tiene un cargo importantísimo en Ciudad de México. Y Henrik es danés, ¿no es cierto? Pero ha trabajado en Argentina, en Buenos Aires en particular, y ahora está de vuelta en Dinamarca y trabaja en Copenhague. Entonces, ambos van a presentar y luego vamos a tener un comentario de Leix Sagaris, ¿ya? Las presentaciones de cada plenarista deberían ser entre 15 y 17 minutos, ¿ya? Y el comentario de Leix un poquito más breve al final. Y luego vamos a tener una ronda de preguntas. Yo les voy a pedir que por favor las preguntas que vayan apareciendo a lo largo de las presentaciones las vayan dejando en el chat, ¿ya? Y yo voy a tratar de hacer un proceso curatorio y seleccionar las preguntas. Discúlpenme si es que elijo unas sí y otras no, para hacérsela a nuestro invitado, ¿ya? Entonces voy a comenzar por presentar a Rodrigo Díaz. Rodrigo es Rodrigo Díaz González. Rodrigo es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y es máster en planificación urbana del MIT. ¿Ya? Rodrigo fue director del Departamento de Infraestructura del área metropolitana en el programa Chile Barrio. ¿Correcto, Rodrigo? Y, perdón, se me está, el torpeo ya. El programa Chile Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hace un tiempo ya creo yo, ¿no es cierto? Luego en México se desempeñó durante varios años como consultor, ¿ya? En la Subdirección General de Sustentabilidad Social de Infonavit. Infonavit, si no me equivoco, Rodrigo, tú me corriges, es equivalente al MIMBU en Chile, ¿no es cierto? Eh, y fue director de investigación y desarrollo de ITDP en México. Y hoy en día, Rodrigo es subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México, la CEMOVI, ¿cierto? Que es un cargo bastante importante y agradecemos todos mucho, Rodrigo, su presencia acá. Rodrigo, el piso es tuyo, la pantalla es tuya, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Para mí siempre un gusto poder, digamos, hablar con la gente en la patria tan lejana, más ahora que no puedo visitarla siquiera. Voy a ser muy breve, enfocándome más bien en la bicicleta desde una perspectiva de política pública. No voy a hablar de los beneficios de la bicicleta, porque, digamos, todos al menos hemos escuchado los argumentos, sino cómo podemos incluirla dentro del contexto de una política pública de movilidad en un contexto particular de las ciudades latinoamericanas que tienen características más o menos equivalentes, y en el caso de la Ciudad de México es de altísima complejidad. Voy a empezar a compartir pantalla. Acá, en primer lugar, siempre es bueno aclarar de qué hablamos cuando hablamos de la Ciudad de México. La Ciudad de México propiamente tal está compuesta por 16 alcaldías que en total agrupan alrededor de 9 millones de personas, más o menos. Y la Secretaría de Movilidad está a cargo de la gestión de todos los modos de transporte, me gusta decir de todo lo que se mueve en esta ciudad de 9 millones de habitantes. Gestiona la red de metro, la red de buses, en fin, taxis, licencias, todo tipo. Y a su vez es parte de un área metropolitana de alrededor de, nadie sabe muy bien el número, si 20, 22 millones, digamos, millones más, millones menos, tampoco lo mismo. Sí estamos hablando de una cosa grande. Si vemos el reparto modal de la Ciudad de México, acá pasa una cosa bien interesante. Tiene un reparto modal que tiende a ser bastante bueno, entre comillas, porque de los viajes motorizados, solamente una tercera parte se hace en modos privados motorizados.
llámese autos, motocicletas. La mayor parte de los viajes se hacen en transporte público. Transporte público, tenemos una colección de sistemas no muy articulados, en general muchos de muy mala calidad. La mayor parte de estos viajes en transporte público se hacen en autobuses, de hecho bastante viejos, que es una antigüedad de 18 años. En este contexto, siempre llama la atención que a pesar de tener una larga tradición bicicletera en la Ciudad de México, su participación en el reparto modal es muy, pero muy baja. Estamos hablando, de acuerdo a la encuesta de origen-destino en 2017, del 1.4%. Y aunque la percepción dice que ha subido en los últimos años, la última encuesta intercensal, que es del año 2020, dice que estamos en el 2% de los viajes. Es decir, a pesar de todos los beneficios que trae la bicicleta, al menos y que siempre, digamos, siempre los recalcamos, que ocupa poco espacio, que es de cero emisiones, en fin, que es económica, el porcentaje sigue siendo muy, muy bajo de los viajes. ¿A qué se debe esto? Y digamos, y esto en general lo vemos más o menos en toda Latinoamérica, donde si bien es cierto, hay un boom, la bicicleta no pasa el 10% de los viajes. Y la mayor parte de las ciudades, de hecho, está en rangos como este. En las ciudades mexicanas siempre andan en el rango del 1%, 2%. No es que seamos una excepción, más bien esta es la regla. Siempre me gusta hablar como una suerte de un círculo vicioso a la bicicleta. En que se dice, de punto de vista de las políticas públicas, dicen es que no hay demanda. Claro, si vemos ese gráfico anterior, dicen, claro, no hay demanda para 1% de los viajes, mejor me preocupo del otro. A su vez, los potenciales ciclistas dicen es que no hay oferta. Es decir, no tengo infraestructura adecuada, mientras no hay infraestructura adecuada, yo no voy a pedalear. Y así nos vamos desenvolviendo en este círculo vicioso en el cual cuesta incentivar la llegada de más ciclistas y la adopción de la bicicleta como un medio más masivo, a pesar, insisto, de todas sus ventajas. En general, ¿cuáles son los argumentos que se dan del sector público? Esto, digamos, no solamente acá en la Ciudad de México, sino que digamos, lo he escuchado en toda Latinoamérica y en México durante años. Primero, que dicen, es que no hay demanda. Mientras no haya demanda, yo no voy a hacer nada. Me preocupo más bien de la mayor cantidad de los viajes. Es que la ciudad y su patrón de viaje no son aptos para la bicicleta. Te perdí. Rodrigo, lo perdimos. Rodrigo, ¿estás? Vuelve, por favor. Estamos en el bosque. Entonces Rodrigo no está. Rodrigo está. Rodrigo, ups. Otro argumento es que, Rodrigo está. es decir, Ups, perdimos a Rodrigo. Vamos a darle. ¿me escuchan? Rodrigo, ahí estás, perdón. Sí, sí, ya. Te dejamos de Vamos. escuchar cuando empezaste a hablar de lo que las autoridades decían. ¿Se ve la pantalla todavía? ¿Se ve la presentación? No, la presentación no se ve. ¿Verdad? Uy, a ver, déjame ver porque ya, déjame. Ahí estamos. Ahí sí. Sí. Ya. Entonces, es que la infraestructura causa más congestión. Si le hago espacio, digamos, los coches no se van a poder mover, etc. Voy a apagar mi video para que... Un argumento muy clave es que afecta a otros modos. Si pongo una ciclovía, vamos a tener problemas con la operación de carga y descarga, puede tener problemas con las paradas de transporte público, en fin. Ese es un problema muy recurrente y que es cierto, es real. Es decir, sí puede producir fricción con otros modos. La clásica es que no hay cultura ciclista. Bueno, habrá que crearla. Y finalmente siempre se remata como dice, bueno, es que esto no es Ámsterdam. Y es algo que yo creo que todos hemos escuchado miles de veces. Esto no es Ámsterdam. No es Ámsterdam. Es la Ciudad de México. Es Santiago. Es Buenos Aires. Es Bogotá. Y dentro de esas condiciones, a lo mejor tenemos que pensar, plantear cuál es el rol, la cabida de cómo metemos adecuadamente la bicicleta. Si lo vemos desde el punto de vista de la demanda, ¿cuáles son como los argumentos esenciales para no pedalear? Dice, mire, es que no me siento segura o seguro al pedalear. Ese es el principal. Hay un tema de inseguridad latente porque la bicicleta es percibida como un modo peligroso. Las estadísticas lamentablemente tienden a darnos razón. Si bien es cierto, lo que se nos disparó en Latinoamérica en general son los accidentes y las muertes en moto, y parece que nadie le presta atención a eso,
Si nos fijamos mucho en el tema de la seguridad de ciclistas, que claramente, digamos, se percibe como un modo más vulnerable. Otro argumento es que mis viajes son muy largos. Sí, es cierto, una ciudad como la Ciudad de México, que uno se demora 3 horas en cruzarla, claro, y en que hay gente que está a larguísima distancia de los centros de trabajo, estudio, claro, los viajes tienden a ser largos. Es que la bicicleta no se adapta a las características de mis viajes. Esto es algo muy propio, particularmente en el caso de mujeres. En Latinoamérica, en general, los viajes de mujeres en bicicleta no superan el 20%. Y una razón es que yo tengo que hacer viajes de cuidado. Tengo que andar con niños, con adultos mayores, o tengo que cargar peso. La bicicleta no se adapta a eso. Y por supuesto es que no hay una cultura, una vez más, de respeto a las personas en bicicleta. ¿Qué podemos hacer con esto? Y a mí siempre me gusta decir, mostrar esta imagen, primero que nada. Parte del problema, esta es una foto de Claudio Olivares, que me gusta mucho mostrar, olvidémonos la ciclovía miserable, creo que está en Duela de Almeida, no sé. Olvidémonos el árbol, olvidémonos todo eso. A mí lo que me gusta es ver es el letrero, dice inicio pista recreativa. Creo que ahí está el problema. En mirarlo como si esto fuera un juguete, algo de ocio que salimos los domingos a pedalear, en fin, por buena onda, y no como un vehículo en el cual hacemos viajes diarios, cotidianos. Creo que ahí gran parte del problema, en que todavía está como muy arraigada esta idea que esto es algo por diversión, pero no hay que tomárselo muy en serio. Sin embargo, en esta misma ciudad, Santiago, encontramos imágenes como esta. Uno puede apostar, siempre esto va a ser Chile, porque los tipos están en la vereda. En todo el mundo yo no he visto nunca. Es la única ciudad que yo conozco que la gente pedalea en la vereda. Pero lo muestro porque este personaje, el que está apoyado en el poste y la niña al lado, claramente no están pedaleando por diversión. El tipo parece que va al trabajo, en fin. Sí está haciendo un viaje diario, doméstico. Está haciendo lo mismo que hacen esos automóviles. Pero si está pedaleando en la vereda, es porque hay una necesidad no satisfecha. Porque siente que le da miedo, porque siente que la calle no le pertenece, y por tanto dice, bueno, como las veredas en Chile, además, Santiago, son buenas en general, a diferencia del resto de Latinoamérica, entonces mejor pedaleo acá. Lo que genera un montón de problemas, pero finalmente nos indica que hay una necesidad, que hay un modo que responde adecuadamente a un patrón de viajes, al menos de estas personas, pero que no está encontrando cabida en el lugar que le debiera corresponder. Acá siempre hay un punto que es importante y me gusta mostrar este mapa, que es un esquema que pueden variar los porcentajes, pero es a veces como que conocemos poco a la demanda. Y en gran medida porque a mí me gusta mostrarlo de la siguiente manera. En la parte de arriba de la pirámide podríamos llamar, alguien le llama a los ciclistas temerarios, es decir, le pusieron en Portland. O podríamos llamar el ciclista fanático, el tipo que va a pedalear, no importa lo que le den, no importa el tipo de viaje, la infraestructura, va a pedalear siempre. De hecho, acá veo varios en la imagen. Después están los otros ciclistas entusiastas, confiados, gente que ha incorporado la bicicleta en sus viajes, pero que también se mueven otras cosas, pero que ha hecho la bicicleta sí se mueve. Y después hay un tercio, podríamos decir, abajo, que no se va a mover por ningún motivo en bicicleta. Que no importa lo que le des, jamás se va a subir porque no le gusta, porque se siente, no sé, por un montón de razones. Pero lo importante es que tenemos al medio un porcentaje, puede ser 50, 60% de las personas, y que son ciclistas potenciales. Es gente que si tú hablas con ellos, dicen, yo pedalearía si se dieran estas condiciones. Y a esta gente pocas veces se le pregunta, pocas veces se consulta. De hecho, yo siempre siento que el diálogo lo hacen el 1% de arriba con el 33% de abajo. El 1% de arriba son, digamos, las organizaciones ciclistas, en fin, que dicen bicicleta, revolución, patria, bicicleta y venceremos. O abajo, y abajo están las autoridades que no andan en bicicleta, en fin, que dicen, no, que esto es una pérdida de tiempo, son puros hippies, etcétera, etcétera. Y se habla poco del tipo del medio. Y esa es la población objetivo. Esa es la población a la que tengo que ir. Entonces, bueno, a ver, ¿quién necesita esta gente? ¿Qué podemos hacer para atraer parte de esos viajes y poder hacer que la bicicleta sea más amigable con ellos, que la puedan adoptar en sus viajes diarios y además pueda relacionarse con otros modos? Y yo creo que es el desafío principal de una política pública orientada a fomentar un modo que es muy bueno para determinado tipo de viaje. Y acá yo siempre digo esto, en la bicicleta no es la solución, es parte de la solución. Tenemos que entenderla integrada con otros modos.
de otra perspectiva. No sé por qué, pero el discurso de la bicicleta, la discusión de la bicicleta tiende a ser como muy radical. Y lo que tenemos que hacer, yo creo, la experiencia creo que nos dice que nos ha ido mejor cuando más bien la planteamos de un punto de vista más sereno y decimos, a ver, ¿cómo la mezclamos con otros modos? ¿Cómo la mezclamos con el desarrollo urbano, el espacio público? Y acá voy a ir rápidamente a algunas cosas que creo que pueden dar algunas pistas, algunas acciones. Primero que nada, nosotros entendimos, y este es nuestro lema, es como una ciudad, un sistema. Hablamos porque tenemos en la Ciudad de México, y en general en Latinoamérica se ve un sistema muy fragmentado, de modos, recursos, y cada uno se planea por su cuenta. Y nosotros decimos, mire, tenemos que entender el sistema de movilidad como un todo. No puede ser una parte por aquí y otra por allá. Y a través de 3 acciones fundamentales: integrar, mejorar y proteger. Integrar los modos, las condiciones de infraestructura y los modos mismos, y proteger a las personas, que la gente llegue a su lugar de destino. Finalmente, esa es la labor de una política pública de movilidad. Para ello planteamos 3 redistribuciones, que decimos: la redistribución del espacio, es decir, dar cabida y privilegiar también a modos sustentables; la redistribución de los modos; y la redistribución de los recursos, porque finalmente todos estos cuentos si no le ponemos dinero. Y a partir de esto hacemos una serie de acciones. Primero que nada, para vencer el miedo, que es la gran barrera del que quiere pedalear pero no lo hace, tenemos que dedicar infraestructura para ello. Con el discurso de John Forrester que dice, mira, no hagan ciclovías, no hagan nada, porque lo que necesitamos nomás es que no dejen andar, eso puede ser adecuado para el 1% de arriba. Pero al 60% que está con disposición a pedalear, no le resulta atractivo. La manera de crecer más es dar infraestructura donde yo me sienta seguro. Y ahí claramente hay un tema que es fundamental, que es proteger. Proteger con ciclovías de buena calidad, de buen estándar, en que yo me sienta seguro que estén bien señalizadas, en que claramente pueda tener algún espacio de separación, pero a la vez convivencia. O sea, que me vean, es una cosa medio rara, pero finalmente esas son aquellas ciclovías que atraen gente. Cuando la experiencia nos ha dicho que cuando hacemos una ciclovía bien confinada, bien armada, no solamente pinturita, sino con un buen confinamiento, esto es lo que atrae más gente. Esta la muestro no porque sea una ciclovía extraordinaria, sino porque fue la última, la inauguramos hace 2-3 semanas, y además está al lado de mi oficina. Pero si la otra era una ciclovía de conexión estructural de la ciudad, esta es una ciclovía más de barrio, esta conecta otras infraestructuras. Es importante eso, dar conectividad y entender que yo formo parte de una red. Acá lo mismo, cuando dicen, es que la topografía, esto es San Francisco, cualquier persona que haya estado en San Francisco entenderá que es una ciudad lleno de colinas, en fin, complicada. Sin embargo, en aquellos espacios donde se puede hacer, hagámoslo. El que haya superficies en la ciudad que tengan una pendiente muy abrupta, no quiere decir que en otras no lo podamos hacer. Pero parece como que tendemos a ver como que hay colina en todas partes, hay pendiente en todas partes, no se puede hacer. No, veamos dónde corresponde bien. No todas las calles tienen que ser ciclovías. Esto es Buenos Aires, acá de hecho veo algunos bonaerenses en la audiencia. Esto es el microcentro. Me encanta esta intervención porque finalmente lo que dice, esto no es una ciclovía, es una calle de uso compartido, pero que da mucha seguridad al andar, porque lo que hicieron fue bajar la velocidad y que todos pudieran compartir. Es decir, seguridad y sensación de seguridad no tienen por qué estar relacionadas exclusivamente con un confinamiento. Y no todas las calles necesitan un confinamiento. En las calles locales, en la mayoría, basta con hacer intervenciones que bajen velocidades, que aumenten la visión y que nos den esa sensación de seguridad, tanto para pedalear, no sufrir un accidente como no sufrir un asalto. Es decir, son varios componentes. Hay un tema fundamental que es conectar. No sacamos nada teniendo fragmentos de ciclovías. Necesitamos crear redes. Esta lamentablemente no se ve muy bien, pero nosotros lo que hicimos acá fue dos objetivos fundamentales. Uno, conectar las periferias. Las periferias en Latinoamérica es generalmente donde más se pedalea y donde menos infraestructura ciclista hay. En las periferias populares, Santiago es un poco una excepción porque está como todo más repartido, pero en el resto de Latinoamérica lo común es que las periferias populares es donde más se pedalea y donde no hay nada. Y lo que hicimos, dijimos, a ver,
primero conectemos esas redes. Hagamos ciclovías de largo alcance que puedan conectar a la gente con lugares de trabajo que están en el centro. O, y ahí también hay un segundo tema, creamos lo que se llaman las suturas, que son pequeños fragmentos, pequeños trozos de no más de 1 kilómetro, generalmente, pero que conecten pedazos que estaban fragmentados. Una vez más, hay que crear una red. No puede, una red ciclista tan buena como el más malo de sus tramos. Basta que yo tenga un tramo malo para que la gente no pedalee. Entonces tengo que asegurar esa conectividad y esa continuidad. Esto me gusta mucho porque esto es Tláhuac. Tláhuac que es casi rural, pero donde más se pedalea es la Ciudad de México. Entonces lo que dijimos es, bueno, hagamos una ciclovía ya, si la gente está pedaleando, hagamos ciclovías casi de carácter metropolitano. Y han tenido mucho éxito. No sé, de hecho, incluso hasta tiene un atractivo turístico porque te puedes ir a lugares que son prácticamente campestres. Está medio camino entre lo rural y lo urbano, pero con un altísimo porcentaje de personas que están pedaleando y que además están haciendo en condiciones de alta inseguridad, porque son vías que también de alta velocidad en muchos casos. Esta es una cosa súper importante, integrar. Nosotros siempre hemos dicho hasta el cansancio que la bicicleta tiene que ser parte de un ecosistema general, y nosotros consideramos, puede ser un error filosófico, porque la bicicleta es parte del sistema de transporte público. Y esto me gusta este ejemplo, porque este mismo Tláhuac, lo que vemos acá, la construcción que se ve ahí, es un bicistacionamiento masivo. Tiene capacidad para 400 bicicletas, es gratuito, vigilado, y está al lado de una estación de metro, que es la estación terminal de la línea 12. Entonces yo tengo la ciclovía, donde puedo venir en bicicleta privada, la guardo en este estacionamiento, gratuito una vez más, y me subo al metro inmediatamente al lado. Ahí tengo eso es lo que finalmente se trata de intermodalidad, es hacer que las cosas conecten fácilmente, sin pensármelas demasiado. Acá voy a lo mismo. Cuando hablamos de integrar, implico meter la bicicleta en determinadas cadenas de viaje. Esto es un ejercicio que hice en Buenos Aires, con mujeres. Y fue interesante porque ponían toda la cadena de viaje en post-its. Y decían, la bicicleta no me sirve para todo. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y te sirve para algunos tramos? Sí, sí me sirve para algunos tramos. Ah, bueno, entonces ocupémonos en ese tramo. ¿Qué nos sirve para eso? Visitacionamientos masivos, es decir, que yo pueda dejar mi bicicleta y el traslado largo, hacerlo en modo masivo. Este es el visitacionamiento de Tláhuac, que insisto, 400 bicicletas. Pero también muy importante, bicicleta pública. La bicicleta pública es ideal para el último tramo. Entonces yo parto mi viaje en la bicicleta privada, aumento las ciclovías en las periferias, me puedo tomar la red de transporte público masivo y llego al destino final. En la zona céntrica, bicicleta pública. Este es el esquema de estaciones de Ecobici, que es nuestro sistema de bicicleta pública, tiene 6.500 bicicletas, de hecho el más grande de Latinoamérica, y tenemos que renovarlo ahora. Y tiene 480 estaciones. Es decir, este Ecobici de hecho, es como el gran motor para iniciarse en el pedaleo para mucha gente, porque se familiariza con tramos cortos, en zonas que tú necesitas llegar de alguna manera a cortarte los viajes. Es importante en el diseño las estaciones estén cerca del metro, facilitar la conexión. Esta es la estación del Zócalo. Tú llegas al centro de la ciudad y inmediatamente estás esperando una bicicleta por si quieres llegar ahí. Lo mismo pasa en París, en Châtelet, la bicicleta te está esperando afuera. No tengo ni siquiera necesito un mapa. Yo sé que afuera de una estación de metro va a haber una estación de bicicleta. O sea, ahí está todo unido. Cuando hablo de integrar, a veces puedo ver infraestructuras que a veces no están en nuestro manual. Este es el trolebici que hicimos. Es un carril exclusivo trolebuses, pero dijimos, bueno, hagámoslo un poquito más ancho, porque no teníamos tanto espacio para poner una ciclovía, hagámoslo un poquito más ancho, y que sea de uso exclusivo, de bicicletas y trolebuses. Todos los conductores de esos trolebuses azules han sido capacitados en manejo responsable con ciclistas. Hasta el día de hoy no tenemos ningún accidente, toco madera. Pero esto nos permite tener larguísimos corredores. Este corredor de eje central, no eje central, pero bueno, el eje central tiene 30 kilómetros de extensión de norte a sur. Entonces sí nos permite convivir. Adaptar. Esto me encanta, esta es la ciclovía Reforma. Acá tuvimos un montón de problemas porque el lugar patrimonial, los carriles estaban estrechos, en fin. Entonces dijimos, hagámoslo en el bandejón central, el camellón que le llamamos acá. Pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos puso una serie de observaciones que mire el lugar histórico. Entonces tuvimos que cambiar el diseño. Tiene un diseño totalmente distinto. Tiene una superficie de rodamiento que es como una piedra amarilla que acá no se alcanza a ver. Pero se adaptó a una situación específica. No es una ciclovía rápida, pero es exitosísima
porque, bueno, acá podemos ver la belleza que implica rodar acá. En fin de semana se provoca tráfico acá, precisamente porque es de mucho atractivo andar por acá en un lugar más bello de la ciudad. Entonces también tiene que, una infraestructura ciclista yo creo también debe tener un aspecto atractivo. La bicicleta tiene un aspecto lúdico que no podemos perderlo. Y creo que una ciclovía así, que además dio continuidad a una ciclovía que estaba trunca, ayuda a favorecer esto. Convivir. Este es un tema fundamental. Esta foto la saqué recién, pero donde están, digamos, esto es parte del programa de expansión de restaurantes en lugares de estacionamiento que estamos implementando ahora por COVID. Pero estos son estacionamientos con parquímetros. Lo que hicimos fue un modelo en que aprovechemos el estacionamiento como un modo de protección. De hecho, Henrik tiene más experiencia en eso. Es decir, que el automóvil estacionado sea el elemento de confinamiento. Con lo cual, dejamos a los locales comerciales de la ciclovía Álvaro Obregón con lugar para estacionar, un parquímetro, y entre medio una ciclovía. Y el resultado es que no tenemos ninguna invasión, funciona perfecto, y evitamos también, digamos, lo que podríamos llamar oposición vecinal o comercial. Todos quedaron de alguna manera contentos con esta solución. Es muy importante probar y evaluar. A veces es bueno darse espacio para decir, oye, ¿qué pasa si? Cuando tenemos cosas más arriesgadas o que vemos que vamos a tener mucha oposición. Esta es la ciclovía Insurgentes que hicimos el año pasado en COVID. Y la hicimos literalmente de la noche a la mañana en la calle que cruza de norte a sur toda la ciudad. Y fue más bien para desahogar, esa fue la excusa que dimos, para desahogar el sistema BRT que está al lado, para que no se dieran aglomeraciones y favorecer contagio. Entonces, sí, armamos con material de desecho. Literalmente acá pueden ver, lo que se ve a la izquierda es un confinador cortado a la mitad, con serrucho. Ocupamos confinamientos que estaban tirados, en fin, por 0 pesos, pintura de muy baja calidad, pero implementamos 40 kilómetros, 20 días, 20 de vuelta, prácticamente en una semana, en una de las avenidas principales de la ciudad. Y fuimos evaluando. El resultado es que la última evaluación dijo que habíamos aumentado la cantidad de ciclistas en un 250%. No solamente eso, ya hace 2 o 3 semanas ya se anunció que esto va a ser ciclovía definitiva. Si yo hubiera propuesto hace 2 años que hiciéramos en ciclovía Insurgente, me hubieran corrido. Está loco, enfermo, radical. Pero una vez que lo probamos y vimos que funcionaba y que el tráfico no se desmadraba, dijimos, bueno, dejémoslo. Y esto en gran parte no se desmadró porque esta ciclovía lo que hizo fue impedir el estacionamiento informal que se daba. En la práctica teníamos un carril perdido por estacionamiento informal. No permitía porque que me bajo 2 minutos al cajero automático, en fin. Entonces, logró funcionar bien. En algunas partes donde es más estrecho, dijimos, bueno, acá va a tener que ser compartido, no va a poder ser confinado. Fuimos flexibilizando el diseño en cada esquina, en cada lugar. Lamentablemente las calles en la Ciudad de México son de ancho muy variable y van cambiando a cada rato. Tuvimos que ser flexibles de cabeza, pero finalmente nos vamos a quedar con una ciclovía que nadie hubiera considerado hace 2 años. Y también entender que la bicicleta no es solamente para movimientos personales, también es un transporte público. Esto pasa en las periferias, esto es Xochimilco, donde la bicicleta, los ciclotaxis, tienen una gran presencia. Lamentablemente cada vez más mutan hacia mototaxis. En vehículos de reparto, vehículos de carga, están incluidos ahí. ¿Por qué no los mejoramos? ¿Por qué no los incluimos? De hecho, y este es, por ejemplo, un prototipo que estamos, este es una ciclotaxi de un pedaleo existido que estamos desarrollando acá. De hecho, fue un concurso patrocinado por la Ford. Y lo que estamos haciendo es un modelo de bajo costo, pero de alto estándar, que permita que estas personas no muten de la bicicleta a las motos, sino que puedan seguir funcionando en un diseño más apropiado para las calles que son de las periferias, que son están en muy malas condiciones, en fin. Llevamos 1 año probándolo y de hecho ya espero que este año ya podamos masificar este modelo. Para cerrar, y con esto termino, y una disculpa si me he pasado con el tiempo. Parte del éxito es que la bicicleta tiene que incluirse en una política integral de movilidad. No podemos verla como una cosa aislada. Tiene que convivir con los otros. Hay que tener paciencia. La infraestructura ciclista es una inversión de largo plazo. Muchas veces el temor de las autoridades es que hacer una ciclovía y que al día siguiente no haya nadie. Es paciencia. No van a llegar de la noche a la mañana. Yo cuando inauguramos la ciclovía Insurgentes, fui al día siguiente a pedalearla esperando que estuviera llena y era la única
persona arriba de una bicicleta, solo, y me decía con prensa. Dije, esto va a ser un fracaso. No, las cosas van moderando a poco. La ciclovía Insurgentes, a pesar de su éxito, todavía no compite de igual a igual con los carriles vehiculares. O sea, los carriles vehiculares siguen moviendo más gente. Pero va de a poco, va de a poco. Yo la otra vez justo me compartieron una imagen de la ciclovía Lyon, en que ya había tráfico de bicicletas. Yo la última vez que estuve en Chile todavía la cosa como estaba raleada. Entonces, son inversiones que hay que tenerles paciencia. Van creciendo a poco. No podemos esperar que tenga el mismo éxito que una calle vehicular que cuando los autos ya tienen ganado gran parte, digamos, del reparto modal. Por supuesto, crear redes. No sacamos nada haciendo una ciclovía fantástica por un lado si después llega a la mitad de la nada. O no desemboca en ninguna parte o me deja en un lugar peligroso. Importante, probar, evaluar, abrir espacios a la negociación. No cerrarse a veces en los manuales. Yo los manuales ciclistas les tengo así como un poco de desconfianza porque a veces son como muy rígidos. Y la realidad de nuestra ciudad nos obliga a tener soluciones que son ad hoc, al momento. Y eso es súper importante. Si yo aplicara el manual a rajatabla, muchas partes no podría hacer nada. Tengo que adaptar, tengo que inventar soluciones. Los trolebicis, por ejemplo, no los teníamos en el manual. Tuvimos que inventarlos. Hay cosas que el sendero de Reforma tampoco estaba en el manual. No tiene una superficie que estuviera registrada. Tuvimos que inventarla. Estamos inventando señaléticas, estamos inventando un montón de cosas porque las condiciones de las calles van cambiando. Y una misma calle tiene distintos anchos, distintos anchos de carriles, en fin. Entonces, creo que en general, y con esto cierro, el llamado un poco es a pensar la bicicleta en un total, no como un hecho aislado, entender que las situaciones del terreno, las ciudades son distintas y que tengo que adaptarlo. Lo que funciona bien en una calle, a lo mejor tengo que cambiar en la otra. Y entender que darle flexibilidad a la bicicleta, es decir, que la bicicleta se adapte a nuestras necesidades, no nosotros a la bicicleta. Ponerla en algunos trayectos específicos, dar alternativas, ya sea para bicicleta pública, bicicleta privada, en fin, abrir el abanico, cosa que realmente pueda calzar en nuestras necesidades. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Súper interesante. Sí, aplausos virtuales. Vamos a dejar las preguntas para el final. Hay varias preguntas en el chat que están ahí, estamos atentos a ellas para rescatarlas cuando llegue la hora de las preguntas. Vamos a pasar a nuestro segundo presentador, plenarista, a quien voy a presentar. Es Henrik Lundorf Christensen. Henrik es licenciado y máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus, ¿ya? Y él tiene una carrera tanto como activista como profesional relacionada con la ciudad. Como activista, él a pesar de ser danés, es el cofundador de Argenbici o Argentina en Bici, ¿ya? Pero actualmente él es miembro del directorio de la Federación Danesa de Ciclistas, ¿ya? Eh, y desde el punto de vista profesional, Henrik fue asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace unos años atrás y hoy es project manager de un proyecto que se llama Civitas Handshake, que es un proyecto de la Unión Europea enfocado en hacer crecer el ciclismo en Europa. Dicho eso, muchas gracias nuevamente, Henrik, por estar acá con nosotros. La pantalla es tuya, adelante. Perfecto. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción y para los que no estaban en el inicio, sí, tengo un acento rioplatense del cual no puedo escapar. Vivía en Buenos Aires desde 2013 hasta 2019. Mi esposa es argentina. Y es una alegría estar acá. Muchas gracias por el espacio. Y traté de interpretar un poco la consigna que me diste, Ricardo, de hablar de crear el espacio vial para el desarrollo de los viajes en bici, porque se trata tanto del espacio físico y del espacio institucional. Y de entrada digo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Rodrigo, así que trato de construir sobre eso. A ver. Gracias por la intro. Es más que nada para darles una idea, no es para jugar LinkedIn, pero dar una idea de las perspectivas que podemos sacar. Y yo traté de hacer una presentación que dispara cosas, porque también pensé en quiénes son ustedes, quiénes están escuchando.
como dijo Rodrigo, no tiene sentido empezar del inicio porque es un público muy educado, así que traté de hacer disparadores y después ojalá que salen buenas preguntas, pero eso es la idea con la presentación. Así que hice como tres interpretaciones, un poco la historia del proceso que tuvimos en Dinamarca, que puede servir como referencia eh, sobre el tema de la bici. El espacio vial, voy a salir un poco de los clásicos ejemplos de bicisenda o ciclovías y dar tres trucos particulares de Dinamarca que capaz para los ingenieros y los arquitectos capaz pueden disparar, que no siempre tiene que ser una gran pelea de poner ciclovías en las avenidas, para que haya otras formas. Y al final una breve comparación de la vida de Dinamarca y Argentina. Obvio que ahí hay material para muchos libros, pero trato de hacerlo relevante a la bici. Em, pero si hablamos del proceso que recorrimos, que ustedes en Chile y en Argentina, en otros países de Latinoamérica, están atravesando ahora con la bici, la curva que se ve acá es el- lo dramático, eso es la cantidad de muerte en el tráfico, que obviamente lo ven creciendo en Dinamarca hasta las 70 y lamentablemente se combinaba la cantidad de muertos con el progreso económico, porque obviamente la gente después de la Segunda Guerra hubo un boom industrial, compraron auto y bueno, cuando hay muchos autos y la gente no están controlados, pasa eso. Y se quebró la curva en las 70. Y hay varias explicaciones. Uno, por ejemplo, es el crisis petrolera y una conciencia ambiental de limitar los autos, pero principalmente fue, tal como en Holanda, que la gente se cansara de morir o tener el miedo de morir, entonces empezaron a manifestar. Y como ven a la foto derecha, uno de los carteles dicen, demandamos planificación ciclista. O sea, era exactamente lo mismo en Dinamarca que en Ámsterdam y que lo están viviendo en Chile y en Santiago. Y entiendo que a veces el activismo puede ser muy gritón y muy quejoso, pero es un ingrediente necesario para llegar donde llegamos. Pero obviamente la lema muerte o no más muertes es un poco oscuro y creo que parte de nuestro éxito es porque logramos también combinar la historia con algo un poco más lindo de qué queremos. En lugar de decir que no queremos, hubo mucho enfoque en lo que queremos y es hacer ciudades que son más amigables a la gente. Y las dos fotos me imagino que ven la diferencia y me imagino que todos prefieren estar a la derecha. Entonces, eso es como una lema más duradera, es decir, que tenemos que estar en un lugar que es más lindo quedarse. Y también eh, después de quebrar la curva de muertos, eso como es más duradera hablar de ese tema. Y saltando un poco a las cosas que hacemos, hice algo, fui a los ejemplos muy micro, simplemente para disparar cómo hacer una ciudad ciclista. Y obviamente crear espacio no se puede porque en las ciudades está muy limitado. Entonces tenemos el espacio que tenemos y gran parte está dedicado a vivir. Así que hay que repensar el uso de ese espacio. Y el beneficio de la bici es que genera espacio o no lo toma. O sea, nunca en Copenhague nadie piensa que el viaje en bici es el fin, pero es una herramienta para lograr otra cosa, plazas para descansar o más lugar para construir vivienda o negocios, pero la bici nunca es el fin y es muy importante resaltar eso. Eh, Se trata todo lo demás. Y para hacer eso, bueno, hay algunas decisiones difíciles que hay que tomar. Podría hablar mucho de ciclovías, pero elegí como ir con otros lados. Entonces, un poco para fomentar la bici hay que cosechar la fruta madura. Y las dos fotos de esas puentes de bici, obviamente que no son la fruta madura. Eso es un lujo que te permitís hacer cuando tenés un reparto modal en que la bici cumple 45% de la gente y no queda otro que construir una puente para bici, pero no hay que empezar ahí. Entonces, 4 consejos breves: tener una jerarquía vial, hacer filtraciones, disminuir la calzada, el espacio y usar rejas y vereda. Y paso un par de fotos. Primero, como seguramente tienen en Santiago, en otros lugares, como una jerarquía vial, es necesario y se puede usar esa metodología también para la bici. Si ven la foto a la derecha, van a ver desde
2012 ya tenemos ciclovías, pero están empezando, como propuso Rodrigo, desde afuera. Y se va creciendo, y si van siguiendo esas décadas de desarrollo, van a notar que donde no había nada era en el centro. O sea, el enfoque estaba justamente en crear corredores al lado de las avenidas principales para que la gente se pueda mover y usar la bici como commuting, como opción de viaje para trabajo, y luego se va llenando el espacio en el medio. Pero la lógica de crear una red es principal, porque así la gente puede planificar su viaje. Figura a la izquierda es desde la Universidad de Tecnología en Dinamarca, que están proponiendo analizarlo desde un lado de computación, de qué inversión tenemos que hacer para una nueva infraestructura ciclista para tener más valor en nuestra red. Y esa es la lógica básicamente atrás de todo lo que hacemos. Y las puentes también es para mejorar la red. Pero una forma de hacerlo es, por ejemplo, esto. Hacer filtración. A la izquierda, Google Maps, la parte histórica es un tesoro. Ven una calle que marqué con el X rosada, como se veía hace 10 años, y hubo construcciones de metro en el medio, y en lugar de terminar el metro y abrir otra calle, se cierra la calle para autos y acá se hizo una bicisenda. Entonces la lógica es básicamente decir, limitamos la conexión para el auto y no requiere tanta obra. Lo que estoy diciendo no es hacer un metro para hacer filtraciones, pero la lógica es, acá es otro ejemplo, dejar algunos atajos para la bici para que puedan pasar. Volardos es otro material clásica. Entonces, antes y después de la filtración, los vehículos están en muy baja velocidad, pero la bici sigue. Entonces, la lógica de atajos es una forma de generar una red sin gastar mucha plata en infraestructura. Otro elemento que usamos mucho en Copenhague, y va a sonar loco, pero voy a defender un poco el estacionamiento de autos porque, como ven acá, el espacio de la caja de estacionamiento es mucho más grande que lo común y se estaciona en un ángulo de 45 o 90 grados perpendicular a la calzada. Lo que hace es disminuir la calzada. Entonces, la ciudad no tiene una pelea con los vecinos de sacar todo su estacionamiento porque la verdad queda opción de estacionar, pero la calzada se disminuye de tamaño y eso lo hace mucho más amigable al ciclista. Entonces es como una pelea pragmática de tomar, decir, ok, dejamos un poco de estacionamiento, pero limitamos la calzada y los autos van a tener que viajar más lento. Y un último ejemplo es la lógica de usar orejas. Eso obviamente, y la vereda levantada, eso obviamente tiene una relación a la lógica de una jerarquía veral. Acá en primer plano está una avenida, pero como las calles secundarias, como hacer una lógica que sean más angostas. Y dato de color, no sé si llegan a ver el chabón a la derecha, pero está andando en bici con un árbol que compró. Eso habla también muy bien de tu infraestructura ciclista, si la gente anda con un árbol en el brazo. Pero si hacemos un zoom in, o sea, esto es un estable en la infraestructura en Copenhague, como básicamente asegurar que sigue la vereda. Entonces la calle secundaria tiene, básicamente en la planificación urbana, si cruzas un cambio de material, tenés un full stop. Entonces la lógica es que la calle que no tiene ese corte es más ciclable porque los autos no salen con mucha velocidad y obviamente quedan liberados a los costados para que haya más visibilidad. Lo traje como 3 ejemplos para pensar más allá de la ciclovía. Y no quiero que sea eterna una presentación, así que voy a cerrar con una pequeña comparación con Dinamarca-Argentina. No sé si aplica a Chile también, me imagino que algunas partes, pero yo viví la experiencia, como dijo Ricardo, de tanto el activismo en Latinoamérica y también una vida profesional, y algo tendrá que ver con hacer crecer el ciclismo. Intenté hacer una caja y repito, es ultra recontra compleja tratar de comparar los dos países o dos regiones y no es
la respuesta a todo. Pero mi experiencia fue en Dinamarca, que acá el nivel político son solo la gente que votaran a alguien, lo cual hace que cuando sos un servidor público, tu palabra vale mucho más porque el político es más solo, no tiene mucha gente leal así en el sistema. Entonces depende de confiar en vos como burócrata. Mientras que en Argentina me crucé a veces con gente partidaria de nivel más baja que no le importaba tanto la lealtad profesional, sino le importaba la lealtad partidaria. Y obviamente uno puede imaginarse cómo eso afecta en las soluciones de urbanismo. Lo mismo con la burocracia profesional y me imagino entre la gente escuchando que también eso es una frustración que a veces no es una opción de carrera. En Argentina, al menos la gente que queda mucho tiempo en la administración pública, no tiene poder de decisión. Mientras que acá en Copenhague, en la municipalidad, tengo colegas que tienen 30 años de experiencia y no se van con los gobiernos. Los presupuestos están pensados de largo plazo. Hay otros estándares con transparencia acá, mientras que en Argentina me encontraba con que eran flexibles, pero nunca se sabe por qué cambiaban. El proceso de toma de decisiones, especialmente relevante para el activismo, es muy plural acá, abierta, y en Argentina está cerrado y con pocos actores. Y la referencia que estoy tratando de hacer con eso es que los técnicos, entre ustedes los oyentes, que pienso es en su interés pedir eso. Obviamente, repito, es algo que tienen impactos a otros niveles en la sociedad eso. Y lo que estoy proponiendo capaz es muy revolucionario, pero se nota y al menos reconocer que esos son trabas a tener la conversación sobre la bici es relevante. Los últimos pasos que queda es sobre la sociedad civil, que también está visto como un recurso y creo que hay que insistir eso. Y invito a todos los técnicos a apoyar a los activistas. Yo entiendo que a veces pueden ser muy, como dije, gritones, pero es un recurso y hay que pensarlo como los que pueden decir capaz lo loco que Ricardo no puede decir como científico. Es un buen recurso tener. Y como último, sí, las instituciones de conocimiento, las universidades, verles como un recurso. En el trabajo actual de la Municipalidad de Copenhague estamos constantemente en diálogo con las universidades y su conocimiento está visto como algo, un recurso que necesitamos, que mi experiencia en Argentina que fue a veces fue pensado muy como o un opositor o un sello de goma. Y eso creo que el trabajador de conocimiento pierde en eso, porque quiere un lugar donde su voz vale por los números que están atrás. Espero que la lógica de eso fue claro con la comparación. El último es una comparación del activismo y yo puedo hablar mucho de que el activismo en Dinamarca hoy en día es mucho más organizado de lo que conocí en Argentina con Argentina en bici, pero al fin y al cabo, cualquier historia de los daneses organizados no es tan cierto. La foto a la izquierda son de las manifestaciones ciclistas en las 70, donde se cortaba avenidas y el resultado está a la derecha. Y yo creo que hay que abrazar que hay gente que hace la masa crítica o la cicleteada del martes en Santiago. Creo que a veces mi experiencia en Latinoamérica fue que a veces se exigió mucho a la comunidad activista hacer las cosas de una forma tan perfecta que era difícil, porque muchas veces la acción venía de tener un amigo muerto o el miedo. Entonces creo que hay que dejar un poco el lugar de ser imperfecto, porque es un recurso. Yo sé que debería ser difícil para los expertos entre los oyentes defender al activismo frente a los políticos que vienen a quejarse, dicen los malditos ciclistas otra vez están cortando, pero creo que hay mucha riqueza de encontrarse cuando un técnico serio
defiende a los activistas y trata de traducirlo a los tomadores de decisión. Igual quiero dejar claro que de lo que escucho de conocidos en Chile, la comunidad de trabajadores de conocimiento está muy bueno y reconozco mucho, por ejemplo, el trabajo de Ricardo y Juan Carlos y Lake, justamente apoyando a las activistas. Así que es un elogio, pero creo que tiene que llegar a muchos niveles en la sociedad esa mentalidad de trabajar en conjuntos. Elegí no poner demasiadas fotos concretas o números, así que si tienen preguntas sobre eso, siempre me pueden escribir por Twitter, pero traté de armar la presentación como disparadores para un debate y creo que voy a cerrar ahora para que haya lugar para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Henrik, por tu presentación, muy interesante. Y nos da una perspectiva también de cómo son las cosas en un extremo como de lo más, el mejor ejemplo, ¿no es cierto? O dentro de los mejores ejemplos que hay en el mundo. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero vamos a continuar si es que nuestros plenaristas gentilmente nos acompañan un rato más. Y ahora vamos a darle la palabra a Lake Zagaris, quien va a hacer un comentario. Lake, por favor, no sé si vas a proyectar o simplemente vas a hablar. No, simplemente hablar. Quería partir diciendo que rico es estar juntos y juntas. De repente nos vemos en congresos, nos ponemos al día y no nos ha tocado. Así que es una maravilla que se haya organizado esta actividad y por sobre todo mezclar Chile con Copenhague, Buenos Aires, México. Es una puesta al día maravilloso y yo lo estoy disfrutando mucho. Al mismo tiempo tengo que partir diciendo que tengo sentimientos mixtos porque el Ricardo con mucha sensibilidad, tremendo colega, me subió a esta actividad un poco a última hora, fruto de críticas, ¿no? De que era el club de Toby de transporte de siempre y cómo era posible, los tiempos están cambiando. Entonces, por un lado, siento, pucha, ¿seré una golondrina sin verano o sin primavera o realmente esto es un cambio? Entonces, aquí estoy para el experimento en vida y tiempo real, pero espero que esta actividad realmente demuestre por qué es tan importante mezclar opiniones y visiones y perspectivas o posicionalidades distintas. Y yo creo que lo que yo voy a tomar de lo que han compartido Rodrigo y Henrik, espero que habla bastante de la ventaja de esas estrategias. Yo quisiera partir diciendo que aquí en general, y lo aprendimos de los holandeses también, que se habla de cicloinclusión. Y se habla de cicloinclusión y no de ciclovías como hacemos en Chile. Creo que las ciclovías nos están matando. Es un zapato tan chico que es un poco como la equidad de la mujer. Si tenemos que esperar lograr la cicloinclusión con ciclovías, vamos a demorar 100, 200, 300 años y no estoy segura que tenemos esa cantidad de tiempo. Los holandeses inventan el término cicloinclusión para hablar justamente de lo que ilustraron muy bien Rodrigo y Henrik en sus presentaciones, ¿no? Y especialmente Copenhague, que obviamente tiene varias décadas delante de nosotros, pero vamos hacia allá o necesitamos ir hacia allá con mucha rapidez. Y eso es la idea de que se tiene que integrar lo ciclovial en toda infraestructura y todo proceso de planeación. Y el otro tema que es central en lo que han hablado es el tema del rol de los movimientos sociales, por una parte, que muchas veces protestan, mientras menos les abren la puerta, más fuerte gritan y más se acumula gente en la calle. Y cuando se abre esa puerta, se produce una fluidez donde los activistas más entrenados y mejor preparados terminan trabajando en los gobiernos de ciudades y en las instancias de planeación. Uno ve eso mucho en Holanda, en Copenhague, pero también en México. Mucha gente que partió en movimientos pro-bici que han pasado a ser consultores o incluso planificadores de distintos niveles de gobierno. Y acá no hemos visto ese fenómeno. Entonces voy a hablar un poco de tres cosas que yo creo que son centrales
para dejar de hablar de ciclovías y empezar a hablar de estrategias de planeación y cambio social, mucho más que simplemente la cultura o la educación, procesos de cambio social que se pueden alimentar y autoalimentarse de los procesos de planeación. Y esto para transicionar de una visión lineal, que es muy propio de la infraestructura y de la ingeniería de transporte, a visiones espaciales, porque creo que es mucho más importante medir no la cantidad de kilómetros de ciclovía, sino el porcentaje de la ciudad o del barrio que es seguro para una niña de 8 años o una señora o señor de 80, 90 años andar en bicicleta. Y eso no es un tema que estamos viendo y es central. Entonces, hay 3 puntos que quiero hacer un poco rápidamente. Y uno, me encantó lo que esa tabla de Henrik, ¿no? La comparación, porque levanta al tiro el tema de gobernanza. Y ahí yo diría que hay 2 cosas, que estamos atrapados en una gobernanza muy rígida y con un descalce de toma de decisiones. Si ustedes ven, las políticas cicloviales exitosos simplemente en la ciudad o a lo más en la región o la región metropolitana. De ahí suben de nivel y se expresa en cierta política de fomento y de financiamiento de los gobiernos nacionales. Y luego eso, claro, fomenta una política nacional más parejo. En Chile no nos está haciendo eso. Entonces es muy central este tema, estos debates constitucional, también para algo tan cotidiano como la planificación cicloinclusiva, porque necesitamos que estas decisiones las tomen los gobiernos locales y regionales según la escala y la envergadura de la infraestructura, y que un municipio no tiene que pedir permiso a un ministerio nacional para hacer una pequeña red ciclovial en un barrio tan pequeño como Bellavista, que es lo que ocurre ahora, lo estamos viviendo en carne propia. Lo segundo es el tema social y específicamente el tema de género. Como ilustró Rodrigo con ese taller en Buenos Aires, si uno empieza a mirar lo ciclovial no desde este hombre promedio, porque es un hombre promedio, medio deportista, de cierta edad, que usa de la bicicleta para cierto tipo de viaje. Si uno abre el tema de género, es muy poderoso para entender los fenómenos sociales, porque a diferencia de diferencia étnica o religiosa o incluso de ingreso, es muy amplio, cubre la mitad de la población. Y de hecho los éxitos en altas tasas modales del uso de la bici en Holanda o en otras partes, Copenhague, otras partes, refleja un alto porcentaje de las mujeres que están integradas. Y eso, como bien ilustraron en sus presentaciones, especialmente Rodrigo, con ese modelo de bicitaxi, bicicarga que están desarrollando, es tremendamente importante, porque la bici sirve no solo para cruzar la ciudad y probablemente no principalmente para cruzar la ciudad, como demostró Rodrigo con su parte sobre intermodalidad, pero sí sirve para viajes locales que tienden a ser los viajes más frecuentes, el viaje todos los días a la escuela básica, el viaje habitual al CESFAM para un control, el viaje al almacén de la esquina o a la feria local, etc. Y ahí hay una potencialidad de convertir viajes, pero eso requieren redes densas locales al nivel barrial, bien conectados con el resto de la ciudad y con distintos modos de transporte. Entonces, ahí hay lecciones, hay mucho más que estamos viendo. Nosotros mismos en mi lab este año estamos trabajando en desarrollar una bicitaxi al estilo de Cycling Without Age, que es un programa danés que permite sacar a adultos mayores en una bicitaxi, lo que sería muy apropiado en este momento de COVID y más allá. Si alguien quiere apoyar, a ayudar, estamos felices de involucrarlos en el experimento. Y el tercer punto, entonces, o sea, gobernanza, género, y el tercer punto es utilizar criterios sociales como un elemento central para medir la participación, la planificación y las metas
en este respecto. ¿Por qué? Porque hay un tema que en Holanda empezaron con ciclo de inclusión con la idea de incluirlo en la planeación, incluir la bici en la planeación, en la malla de la ciudad. Pero en América Latina el tema es mucho más importante, o sea, las desigualdades de acceso no solo se van a resolver o no todos se van a poder resolver con buses. Necesitan ese modo intermedio que es la bici. Y como bien ilustraron también, o sea, la bici taxi, la bici carga, la bici pública con tarifa integrada. Y ahí Sevilla es un ejemplo que está pasando a atraer mucha atención mundial, muy merecida, porque ya lo lograron y en 3 o 4 años lograron pasar de 0 a una tasa modal para la bici de 6%. Entonces, medir el transporte con un criterio de justicia social ha emergido en el mundo, es un tema muy, muy potente en este momento en Europa, pero también en Chile, un trabajo muy grande que hemos hecho para definir y entender qué sería transporte justo, transporte para la inclusión, transporte que realmente sirva a la población y ayuda a responder a estas inquietudes y insatisfacciones sociales que derivan estallidos sociales. En muchos países el transporte ha sido gatillador de estallidos sociales muy importante, no solo en Chile, es un patrón bastante notable. Y ahí entonces entender que los movimientos sociales también son nutridos por y nutren a organizaciones de la sociedad civil. Y eso requiere una infraestructura cívica, financiamiento para organizaciones ciudadanas que les permiten madurar, que les permiten incidir activamente en las políticas públicas. Se pagan a las consultoras, pero el trabajo ciudadano siempre tiene que ser gratis en Chile. Y eso es un desincentivo, pero también es una pérdida tremenda. La Fitzgerald o la Unión en Suecia o Dinamarca tienen financiamiento de distintas fuentes, pero son parte del sistema de planeación, reciben financiamiento, son contratados, por ejemplo, el Fitzgerald para testear los estándares para los estacionamientos de bicicletas, porque nadie mejor que la Unión de Ciclistas. Entonces, bueno, hay algunas reflexiones. Creo que responden algunas de las preguntas y levanten otras preguntas y también ayudan a unir un poco esta visión tan callejera, tan bella de Rodrigo con los otros temas que Henrik levanta desde ciudades en transición y ciudades bastante maduras en estos temas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Lake, por tu comentario y gracias por recordarnos que en verdad es importante. O sea, nosotros metimos las patas con eso, porque errar es humano y estamos muy conscientes en el futuro como directorio. Nuestra presidenta, que quiero poner énfasis que Xochitl tiene una presidenta para compensar un poco este descalabro. Y un tercio Eh, de representantes femeninas en una sociedad Gran donde, avance, gran avance. donde no alcanza el 20% de presencia femenina en el directorio completo, o sea, de los socios. Así que tenemos, estamos dentro de avanzando en la dirección correcta al menos, creo yo. Así que muchas gracias, Lake, por tu comentario. Muchas gracias nuevamente a Rodrigo y Henrik. Voy a hacer preguntas. Voy a tratar de resumir en verdad, porque hay varios comentarios, y voy a tratar de como de parafrasear las preguntas para tener una o dos preguntas y que no nos alarguemos demasiado. Le voy a dar la posibilidad de contestar las preguntas tanto a Rodrigo como a Henrik como a Lake, ¿ya? Si quieren agregar algo. Eh, ¿Ya? Y voy a partir por una pregunta que de alguna manera está en varias partes, que al final, en varios comentarios que quedaron en el chat, que es, ¿por qué, a fin de cuentas, ¿ya? Desde su visión un poco, a Rodrigo como desde el gobierno y a Henrik como consultor relacionado, trabajando con el gobierno, como asesor también, y a Lake tal vez como una observadora un poco más desde el activismo y la academia, ¿por qué será que le cuesta tanto a los gobiernos latinoamericanos
caer, hacer algo finalmente. Yo quisiera aquí poner un poco de mi propia parte en este, que hay una gran diferencia entre hoy y hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás los gobiernos ni siquiera se tomaban en serio el tema. Hoy por lo menos hay un discurso, ¿cierto? Pero todavía vemos que del dicho al hecho hay un buen trecho. Entonces, ¿por qué creen ustedes, cuál es la causa central para que nos cueste cristalizar y que las cosas se terminen llevando a cabo? Rodrigo. A ver, primero lo que tú dices, o sea, vamos, ya hay una ganancia, hay un discurso. O sea, hace 10 años, 15 años te decían no. Ahora es una cosa un poco más hipócrita. Te dicen sí, claro, estamos comprometidos, después no hacen nada, pero bueno, al menos, al menos ahora te abren la puerta, te dan café. O sea, y hay administraciones que también se lo toman en serio. O sea, no quiero hacer publicidad, pero digamos, yo al menos hay una parte que, digamos, de la parte ciclista, pertenezco a una administración que creo que se lo tomó en serio, al menos, y que tiene métricas y vamos midiendo y vamos viendo. Digamos, yo te digo, el año cuando terminemos una administración, evalúenme de acuerdo a lo que yo prometí. O sea, sí tengo una métrica. Un plan que lo presento, en fin, vamos viendo. Nos equivocamos, tenemos errores y vamos, tenemos que ir modificando. ¿Cuál es el problema? Es lo que decía un poco al principio. Siempre partimos como desde el punto de vista del reparto modal. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es un cambio. Es empezar a jalar gente, hacer un cambio y que se da de a poco. No es... es raro que ocurran cambios explosivos. Ciudades que han tenido políticas serias, sostenidas, por ejemplo, Londres. El cambio, digamos, modal va muy de a poco. Hoy es una ciudad bastante exitosa, pero después de una tremenda inversión, de toda una visión de largo plazo, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Y en periodos políticos en que se quieren ver frutos ya, eso cuesta. Eso, entonces, yo creo que lo que hay que ver es cómo también entender la otra parte, es decir, cómo metemos la bicicleta dentro de un discurso que sea atractivo para un político o para una autoridad. ¿Cómo podemos ver esa ganancia? Lo que dice Lake es súper cierto y me encantaría poder hablar más tiempo del tema de ciclo de inclusión. A veces, y a veces uno comete el error, porque uno dice, oye, ciclovía, 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 y no, tiene que ser una cosa más amplia. Cuando uno hace, por ejemplo, el programa de los ciclotaxis, ¿quiénes ocupan ciclotaxis? En las periferias es algo que ni siquiera está mapeado, nadie sabe cuántos son, porque es un servicio informal, pero quienes lo usan son usuarias, son mujeres. 2/3 de los viajes que se hacen en ciclotaxi son de mujeres. ¿Y por qué lo hacen en ciclotaxi? Porque tienen que andar con niños, porque van al mercado con una bolsa. No pueden subir a un microbús, es complejo. El ciclotaxi te deja de puerta a puerta. Puedes meter una bolsa del mercado, puedes andar con niños, responde a una necesidad concreta de viaje. Te da esa flexibilidad y responde exactamente a lo que tú estás buscando. Y a veces eso es lo que nos falta. Los gobiernos tienden a ser como demasiado rígidos. Entonces dicen, no, ciclotaxi, no, que informal, que no sé qué cosa. Y me dice, ¿por qué no reconocemos algún valor? Por algo existe. ¿Por qué no lo vemos de otra manera? Tomemos ese valor y llevémoslo a algo mejor. El problema es que teníamos que se está transformando en mototaxis, que contaminan un montón, que andan a alta velocidad. Mantengamos la bicicleta, mantengamos el concepto y desarrollemos una bicicleta que no le joda las rodillas a los operadores, que a los 30 años de andar en bicicleta las tienen rodillas jodidas. Entonces, que sea con pedaleo asistido, que tenga unas ruedas grandes, porque andan en hoyos y esa calle no la vamos a reparar en siglos. O sea, aceptemos esa situación. Pero que ese viaje que hoy se da, que se dé rescatando lo que ya tenemos, haciéndolo mejor. Si tú haces eso, la gente te lo va a agradecer. Porque más también vas a estar incluyendo y fortaleciendo economías locales. Lo que está trabajando, ese ciclotaxi no está trabajando en un gran operador de transporte, no, son pequeñas cooperativas. Tú trabajas con eso, es un trabajo súper complicado. Esa es la parte fea de la historia. O sea, es espantosamente complicado, hay liderazgos no necesariamente virtuosos detrás de todas estas cooperativas, pero si tú haces eso, cambias vidas, o cambias, no quiero decir cambiar vidas, pues suena medio religioso, pero cambias la dinámica de cómo se mueve a nivel local. Cuando tú llegas con
con infraestructura ciclística, una manera de vivir la bicicleta, a un lugar como Tláhuac, que no sale en las noticias, pero donde la gente pedalea, puedes empezar a cambiar dinámicas y la gente sí te lo va a agradecer. Y sí te van a apoyar. Gracias, Rodrigo. No sé si Henry o Lake quieren... Yo podría agregar un poco, yo creo que Henrik también, si quiere ir primero, pero estuve haciendo un terreno hace unos años, justamente en Copenhague y luego en varias ciudades pequeñas holandesas. Y empecé a preguntarme por qué, que si sería casualidad que estos que son entre los países más democráticos del mundo, más igualitarios del mundo, sean también estos líderes en temas de micromovilidad que realmente consideran las necesidades no de las personas más poderosas, sino de las personas con mayor necesidad. Y al principio pensé, nah, esa es una cuestión tuya nomás. Pero en realidad empecé a mirarlo cada vez más y la verdad es que yo creo que hay bastante evidencia de que se co-constituyen, ¿no? Esta forma más democrática de moverse, esta forma más democrática de hacer ciudad, esta forma de integrar las organizaciones y las experticias ciudadanas en el gobierno, en los distintos espacios. Es muy central y eso a mí no me desespera, me da mucha esperanza porque en Europa posguerra hubo una deuda democrática y se fue profundizando la democracia y que fue justamente esta creciente capacidad de los gobiernos locales y regionales de acoger a estos movimientos y hubo mucho más que lo ciclovial, pero fue muy importante y de seguridad vial, que es lo que está quemando el alma aquí en Santiago. Entonces, creo que es un gran tema, pero los cambios institucionales que mencioné al principio son centrales, o sea, no podemos tomar decisiones sobre calles locales desde un ministerio nacional. Sí, Henry. agradezco mucho esa mirada de ley porque es cierto y lo pensé muchas veces y si tengo que volver a tu pregunta inicial, o sea, ¿por qué no se está dando el cambio? Sí reconozco lo que dice Rodrigo, que en Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, o sea, ciudades con recursos, ¿no? Pero también hay un gran interior de Latinoamérica donde no hay muchos recursos y también está el problema con la seguridad vial y poder moverse. Y ahí es donde vuelvo a lo que puse en la tabla, o sea, acá en Dinamarca tenemos estándares muy rígidos sobre, por ejemplo, qué es el diseño vial que está permitido en vialidad nacional y qué no. Es muy rígido y se hace de una forma y si no lo haces así, no se aprueba. Pero son transparentes, entonces si lo querés cambiar, te acercas o como científico o como alguien de una municipalidad que tiene un problema concreto o como ciudadano, pero puedes cambiarlo. Mientras que en Latinoamérica, y sí sé que es una fuerte generalización, pero muchos municipios tienen un montón de flexibilidad en cambiar estándares que capaz no están, pero esa flexibilidad es muy poco transparente, entonces no se sabe muy bien. Y muchas veces es a un alcalde que le ocurrió que en mi pueblo vamos a pintar las ciclovías verdes y en otro pueblo al lado son azules. Y eso mucho para el automovilista que tiene que convivir con eso. Entonces, si yo digo que la solución es centralización, estamos hablando de centenares de historia y no lo vamos a solucionar hoy, pero al menos reconocer el problema que la federalización y de dividir todo demasiado y no tener estándares tiene impactos en temas tan micro como la bici. Un buen lugar de empezar es tener la conversación al menos. Espero que quedó claro el punto. Sí, muchas gracias. Eh, un, eh, hay un tema, bueno, quisiera destacar que en relación con lo que comentaba Rodrigo al principio, que los cambios son lentos, pero de hecho uno ve que incluso los cambios son más rápidos de lo que la infraestructura debería estar permitiendo. Yo diría que ese es el caso de Santiago. En Santiago tenemos muchos más viajes en bicicleta de los que uno debería esperar ver, dada la pobre calidad de nuestra infraestructura ciclista. Yo siempre digo, eso es un indicador de algo pasa en Santiago con la cultura. O sea, tenemos hay un potencial latente. Eh,
se ha hablado mucho, probablemente porque gran parte del público son activistas, de activismo acá. Y una pregunta que creo que se repite varias veces por distintas personas es, bueno, ¿cómo? Porque uno siempre ve el ejemplo de Holanda y uno siempre ve el ejemplo de Dinamarca, en que el activismo fue algo que está lejos de ser hiperpacífico. O sea, fueron y hubo, digamos, revueltas, ¿no es cierto? Se cerraron calles a la fuerza. No fue algo suave. Sin embargo, eventualmente los políticos escucharon. Mi pregunta va, oye, es, ¿cuál es el camino? Yo no quiero decir que el camino sea, oye, hay que insistir hasta la muerte y hasta que nos escuchen, no digo que sea eso. Pero también veo que es evidente que no, claramente pararnos en la esquina con una banderita no, tampoco nos va a solucionar el problema. ¿Cuál creen ustedes que es la manera de incorporar el activismo y que no sea visto por el gobierno como un enemigo y viceversa? Porque muchas veces los activistas ven al gobierno un enemigo de manera sistemática y el gobierno ve a los activistas no siempre, pero siempre, pero generalmente hay algunos grupos que son más, ¿cómo se dice? Adversarios y se generan ciertos roces. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la manera de incorporar el activismo de manera razonable al quehacer del gobierno? Bueno, no sé, ahí te metiste directamente en los temas míos y todo, y yo diría que, bueno, hay 2 siglos o un siglo por lo menos de estudios de movimientos sociales y cómo funcionan y son absolutamente esencial para cambios sociales y urbanos y yo diría que es prácticamente muy difícil por lo menos encontrar cambios sociales importantes que no han sido temas de grandes movimientos sociales. Entonces, el desafío siempre es que cuando un primer momento de descontento es bien acogido por un sistema institucional de participación como tienen Transport for London o Montreal o otras ciudades, entonces no pasan a ser movimientos sociales. Los movimientos sociales enfocan los bloqueos, las barreras institucionales que previenen que las instituciones respondan a las inquietudes y las necesidades. Y claro, cuando no hay respuestas adecuadas, crecen y crecen. De hecho, en Chile me llamó un colega de Washington, el que logró la declaración del Día Mundial de la Bici, me dijo, oye, acabo de ver que hay manifestaciones de 25, 30, 40 mil ciclistas. Esto en el último año. Sí, sí, claro, le digo, sí, sí. En un momento Revolución Pedal salía todos los domingos con cantidades no de miles, sino 10 de miles de personas. Participé o salía a observar, etcétera, etcétera. Entonces, eso refleja 2 cosas. El poder de esta inquietud social, cuán profundo es, porque no es que revolución social sea 10.000 o 20.000 o 40.000 personas, pero con su cicletada dominical convoca a una cantidad de gente de distintos espacios y de grandes, grandes frustraciones y desatisfacciones, que además ahora están derivando en muchas muertes. O sea, es literalmente un tema de guerra en nuestras calles y un tema de vida o muerte y no está siendo abordado adecuadamente. Entonces, esas emociones positivas son parte de una mirada racional, técnico, académico. También veo que Ariel acaba de prender la cámara, uno de los grandes técnicos de estos temas y también, por supuesto, un gran activista. Entonces, cuando esos conocimientos, esas inquietudes, esas necesidades de vida o muerte no están siendo acogidos por la institucionalidad, tiene que cambiar la institucionalidad. O claro, se va poniendo cada vez más tensa, cada vez más grande estos movimientos. Ese es un patrón de siempre. O sea, uno puede volver a prácticamente cualquier tema controversial en la historia de América Latina o del mundo. Y así se da hasta que se resuelve el problema de fondo, siguen creciendo los movimientos y esos impulsos. Ujú. Gracias, Ley. Yo tengo una breve cosa de agregar sobre lo del activismo. O sea, voy a parecer un poco esquizofrénico porque antes hablaba de la burocracia profesional y ahora voy a hablar de politizar, pero creo que el activismo a veces es un poco inocente
cuando dice no vamos a vincularnos con ningún color político, cuando en realidad, o sea, hay que vincularse con todos. En el directorio que tenemos en la Federación de Bici, tenemos a alguien, el presidente es miembro de los concejales de un pueblo, él es liberal, el Partido Liberal, tenemos una candidata para el Partido Socialdemócrata en Copenhague, nuestro director, que es parte de la burocracia profesional de la federación, él fue alcalde en Copenhague por el Partido Radical y ahora se presenta de vuelta para el Parlamento. O sea, son 3 partidos y yo, sin decir el color, yo soy de una cuarta. Y a veces me encontraba, al menos en Argentina en bici, con un doctrinal de que no vamos a pegarnos con ningún color político, aunque se sabía por abajo qué era lo que era lo correcto. Y es muy lamentable porque para mí la pelota no se mancha, dijo Maradona, pero la bici tampoco. Y la bici se puede entender como algo liberal porque se da libertad y depende de tu propio esfuerzo, pero también es algo muy social en el sentido de, bueno, hay miles de argumentos, o sea, falta un pragmatismo ahí del activismo, es decir, puedes hablar de la bici de cualquier color político y eso podría impactar mucho, abrazar eso. Es un excelente punto. Rodrigo, yo no sé si tú quieres agregar algo al respecto o paso a la siguiente pregunta. Es que mira, he hablado tanto y me pasé tanto, entonces ando medio... No tengas culpa. Preferiría que hubiera más debate, entonces creo que fue bastante... Ya, igual estamos bien passados en el tiempo y para que sepan, Henry que estaba trasnochando, es casi medianoche o ya pasada Henry, medianoche. está trasnochando, debería estar en la cama, Henry. Claro, pero bueno, voy a hacer una última pregunta que va más a un tema más como técnico, más específico y puntual tal vez de infraestructura, que era el título original. Yo, por supuesto, hemos hablado de todo, pero quisiera hacer una pregunta que hizo Marisol que tiene que ver con, oye, uno ve que hay calles, por ejemplo, que tienen una demanda evidente, ¿no? Una calle donde no hay infraestructura ciclista o cicloinclusiva y tú ves que hay una demanda latente fuerte. Pero al mismo tiempo es difícil hacerlo en esa calle. Y tú ves que hay calles calles pequeñas donde tal vez sería mucho más fácil implementar soluciones de menor costo y de menor envergadura, ¿ya? Y que se podría hacer, pero también al mismo tiempo eso hace que se ponga la bicicleta una especie como de patio trasero. ¿Cuál creen ustedes, poniendo los pros y los contras de cada cosa, qué es lo que sería más adecuado hacer cuando tú ves esa situación? ¿Pongo la ciclovía y la infraestructura con toda la complejidad que implica en la calle donde hay alta demanda latente o la corro para el lado a las calles secundarias, pero en el fondo generando un entorno más seguro y tal vez más amigable? Rodrigo, tú tienes que algo que decir. Esa es una buena pregunta. De hecho, la experiencia de Buenos Aires, Henry se la tiene que saber de memoria, fue esa. Buenos Aires apostó por hacer ciclovías y infraestructura ciclista en calles secundarias, lo que les permitió hacer muy rápido, de no muy buena calidad, pero muy rápido, toda una red. El problema es que llega un punto que andar en calles secundarias no es tan rápido. Genera una cierta incomodidad y pasa con esta cosa patio trasero y nunca se metía en las calles principales, hasta que finalmente, de hecho, aprovechando COVID, se tiran por fin en grandes avenidas y el resultado es bueno, pero quizás tuvieron que hacer el proceso partiendo por lo fácil. Ahora que tengo cargo público, contradigo al que era antes muchas veces. Yo siempre decía, la ciclovía tiene que ver, o las infraestructuras, donde tiene que estar. Pero a veces eso te puede tomar años de pelea, de conflicto, cuando a veces tú dices, ¿sabes qué? Partamos por aquellos triunfos que podemos lograr relativamente rápido. Vamos equilibrando. Demos alguna pelea por acá, pero por otro lado vamos viendo por otro lado, creando redes en aquellos lugares donde tengamos menos oposición, donde técnicamente las cosas se den mejor, en fin. Y así vamos teniendo, hay que tener un enfoque, yo creo, un poco más pragmático, porque si no nos desgastamos toda la vida dando una pelea que nos genera un conflicto donde la negociación es difícil. Vamos como por lo otro. Y lo otro, y acá hay una buena manera de salvar esto, es piloteando. Podemos hacer pilotos de pruebas, ¿sí? Evaluemos. Pongámonos conos un mes en una calle. Veamos qué pasa. El COVID fue una situación ideal para eso. O sea, esa es la verdad. El COVID se planteó para eso. Fue porque teníamos poco tráfico, la gente estaba en la casa, entonces te dejaban hacer un poco lo que quisiera.
Y eso fue lo que Insurgente nos permitió Insurgentes, esa es la verdad. Sin COVID y sin ese piloto jamás hubiéramos hecho Insurgente. No estaba en nuestra cabeza, pero una vez que funcionó, hagámoslo para allá. Entonces yo creo que es una manera de salvar, decir, oye, si sale mal, no vamos a haber perdido mucho dinero, quedó como piloto, un experimento, y fuimos capaces de decir, ¿sabes qué? Dejémoslo para otra vez, o tenemos que adaptarlo. Hemos hecho pilotos acá que han sido fracasos, esa es la verdad. Y lo hemos reconocido, es decir, ¿sabes qué? Las cosas no estaban maduras, o la inversión que hay que hacer para que funcione bien es tan grande que mejor hagamos otras cosas. O lo que nos dijeron esos pilotos fue, ¿sabes qué? Tenemos que replantear completamente el modelo porque lo que estábamos haciendo creaba muchos conflictos. Si tú, a partir de infraestructura ciclista, creas mucha congestión, lo que te hace, o mucho conflicto vecinal, lo que va a hacer es, finalmente, tener una presión que a la autoridad le va a decir, ¿sabes qué? Mejor no te metas en esto. Mejor deja las cosas como están. Entonces, una vez más, hay que negociar. Yo creo que esa es un poco la diferencia que tiene el activista con la autoridad pública. La autoridad pública vive de negociar, de equilibrar, de escuchar y ver cómo balancear. El activista no tiene que negociar. Y es bueno que así sea, ojo, ojo. El día que los activistas empiezan como a hacer rol de gobierno, y los gobiernos se portan como activistas, las cosas empiezan como a coger. Sí, dos cosas rapiditas, sí, que la autoridad que negocia necesita y se beneficia de un actor ciudadano informado que también es capaz de negociar. Y por eso la importancia de ayudar y de apoyar a madurar la sociedad civil y las organizaciones. Y como ejemplo relacionado exactamente con lo que muy bien describe Rodrigo, el Christopher Recabal en el chat menciona, o sea, y quiero enfatizar que la ciclovía, incluso en Copenhague, incluso en Holanda, es un 20% de las soluciones pro bici, ciclo inclusiva. No es más. El resto es cómo tú organizas las calles para que sean para personas vivas y actividades de seres vivos y no solo para automóviles. Entonces es mucho más relevante el calmado de tráfico, la reorganización de vías, la inclusión de las bicis en la planeación de cualquier vía, que simplemente seguir planteando que tenemos que tener esta ciclovía. Si no hay plata para una ciclovía, rediseñan la calle, porque además las calles de Santiago tienen velocidad de diseño de 70, 80 kilómetros la hora, incluso en Plaza Italia, donde pasan miles de personas caminando todos los días, y hay que rediseñar las calles, angostarlas y redistribuir el espacio. Henry, ¿quieres agregar algo? Sí, estaba riendo mucho cuando habló Rodrigo porque me hizo pensar en mi jefa. Yo creo que ella es la principal política de la bici en Copenhague. Es puramente servidor pública ella, pero está todo el tiempo haciendo esa negociación de decir, ok, eligio mis batallas, hablando de cómo vamos a enfocarlo. Ella misma me instaló la idea de que estacionamiento para autos no es lo peor. Puede ser que yo tengo ganas de ir a prenderle fuegos a todo, pero me dice, mira, pero estamos ganando algo acá, es peor sacar estacionamiento porque se van a pelear, pero en realidad estamos sacando un montón de espacio vial. Estamos, o sea, acá en Copenhague lo llamamos el método del salami, el salame, porque vamos cortando, todo el tiempo vamos sacando una pedacito del salame y después no hay más lugar para los autos, pero ella me instaló eso. Y lo lindo es que para hacer un hilo o un cierre de lo que venía diciendo es, puede jugar ese rol porque justamente es servidor pública, o sea, tiene su lugar de trabajo, no tiene que contestar a un político, obviamente tiene que ser leal y no ser totalmente autónoma, pero puede venir como profesional a decir, eso es lo que yo propongo a los políticos, y los políticos eligen a veces no escuchar, pero nadie puede decirle, tenés que opinar otro. Y eso lamentablemente pasa si es 100% un sistema partidario en que la gente está puesto a dedo. Porque ahí el político dice, tiene que ser así y bueno, los obligan a opinar eso. No sé si tuvo sentido, pero me encanta lo que dijo Rodrigo, porque hay que totalmente tener mucha cintura y jugarlo todo el tiempo. Creo que estamos muy de acuerdo los tres. Muchísimas gracias. Creo que en honor al tiempo ya estamos muy pasados de lo que originalmente habíamos planeado. Uno siempre planea para pasarse 15 minutos, nos pasamos 30. Tal vez para cerrar, me encanta que en el fondo estamos de acuerdo en que
hay que empujar las cosas, pero tal vez hace sentido empujarlas con saber mirar los vasos medio llenos, saber elegir las batallas. Me parece que es un consejo, es un buen consejo yo lo tomo como consejo personal. Así que gracias por esas visiones. Tal vez para cerrar, no sé si Carolina, tú quieres decir alguna palabra antes de que cerremos el plenario. Bueno, yo les quiero contar que este es nuestro último año de directorio, el grupo que está trabajando acá para hacer para hacer estas actividades posibles. Tenemos un año en donde vamos a tener un congreso de chileno de ingeniería de transporte y lo vamos a hacer con versión online. Vamos a tener otras actividades también, así que los invitamos a que participen, participen de la discusión, participen de las cosas que hemos preparado. Les doy las gracias a los tres expositores, muy inspirador, como dice Juan Carlos por el chat, muy inspiradores los tres. Es un tema que sin duda da mucho que hablar, que pensar, hay mucho camino que recorrer y nada, pues en el fondo esta es nuestra humilde contribución a poner el tema en la palestra. Habrán más plenarios durante el año, ya se los iremos contando, si quieren, ¿cómo se llama? Que les llegue información, que les llegue nuestro boletín, que les llegue ¿cómo se llama? Avísennos, mándenos un correíto, nosotros los incluimos en nuestros mailing lists. Así que muchas gracias a la gente que vino de afuera, sobre todo a gente que está trasnochando. A mí me da mucho gusto que este plenario ya sea un plenario abierto porque ese fue uno de nuestras de nuestras aspiraciones como directorio, que es en el fondo abrir las actividades de la Suchitran a la sociedad, y creo que esto es un paso para lograrlo. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en la siguiente actividad que pronto les estaremos anunciando. Muchas gracias a todos. No, Cuídense. muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Cuídense. Gracias, Henry. Buenas noches, Gracias, Henry. Blake. Chao, chao. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, gracias. Muchas gracias a ti. Chao a todos. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.